Bienvenidos. El tema de hoy sobre el curso de estadísticos son las medidas de tendencia central. Es el tema que prácticamente tenemos a continuación de la guía programática, en la cual vamos a ver lo que es la moda, la media y la mediana. La forma correcta de ordenar las medidas de tendencia central también puede ser la media, mediana y moda, ya que en ese aspecto se lleva esa secuencia didáctica, se podría decir, de cómo poder, en este caso, enseñarlas y aprenderlas. Vamos a trabajar lo que es los conceptos básicos de estas medidas de tendencia central, así también como unos ejercicios de aplicación. En la plataforma de Classroom también he compartido un documento en el cual se llama folleto número 2, en los cuales ustedes pueden ver este mismo contenido que vamos a ver acá en el video, pero también ejercicios de aplicación en otras temáticas. La carrera de pedagogía en sí es el ámbito educativo, ámbito social también, humanístico. Por lo tanto, la estadística, los ejemplos que aparecen también en ese folleto son enfocados a esa temática, tanto lo educativo, lo social y lo humanístico, para que ustedes puedan tomar algunos ejemplos. En los ejercicios anteriores, en las diversas actividades, también hemos visto planteamientos estadísticos en los cuales se toman aspectos técnicos como lo son la población, la muestra, el individuo, las variables, tipo de variables y también las escalas de medición, que también aparecen ejercicios en la plataforma. Lo menciono porque posteriormente nos van a servir para realizar algunas tareas o algunas evaluaciones. Eso los dejo ahí para que ustedes también se tomen el tiempo de ver ese tipo de contenido para que, para que ustedes puedan de una u otra forma este, ver todo lo concerniente al tema y puedan llevar esta secuencia autodidáctica que también se puede implementando toda esta técnica de sesiones asincrónicas sobre el curso de estadística. Muchas gracias por su atención, gracias por el apoyo, gracias por siempre estar pendiente de las tareas y cualquier comunicación, duda, comentario que tengan, ya saben que estoy a disposición ahí con los medios disponibles y vamos a iniciar con la clase de hoy, que es sobre medidas de tendencia central. Primero, medidas de tendencia central y ejemplos de aplicación. Tenemos lo que es la media, la mediana y por último la moda. En estas tres prácticamente se centrará nuestra clase de hoy. En lo que respecta a la media, indica el valor representativo de un conjunto de datos. Resume un grupo de números en uno solo. Esa es la característica de la media. Existen diferentes clases de media, pero en este caso, la que nos toca en lo que es estadística descriptiva, nos vamos a quedar con los conceptos básicos de la media y cómo lo aplicamos. Y tenemos acá el concepto de mediana, valor central en un conjunto de datos ordenados de menor a mayor, dividiendo la distribución exactamente en dos mitades, 50% por debajo y 50% por encima. Más adelante también vamos a tener ejercicios de aplicación para ver lo que es lo que respecta a la mediana. Y por último, la moda, que es el valor con mayor frecuencia en un conjunto de datos, el que más se repite. Ese es simplemente el que más se repita dentro de una secuencia de datos, eso va a ser la moda. Puede ser el caso de que todos los números que aparezcan, ninguno se repita más de una vez, aparezca solo una vez, o puede ser que algunos datos se repitan dos veces, otros tres veces, pero eso hay una clasificación en los tipos de moda en los cuales también lo vamos a ver al final de este video. Media. Y tenemos acá nuestro primer ejercicio de aplicación. Tenemos un conjunto de datos. Los datos se recuerdan que en todos los planteamientos estadísticos es la parte final porque se recuerdan que tenemos población, muestra, individuo, parámetro, variables, tipos de variables y por último tenemos lo que es los datos.
Y los datos se recuerdan que tienen una relación directa, se recuerdan con las variables, porque de acuerdo a los datos y las variables se le asigna una escala de medición. Pero eso, se recuerdan en las clases anteriores, llevamos las secuencias y acá únicamente vamos a enfocar cuando aplicamos medidas de tendencia central, es porque ya recopilamos todos los datos de nuestro planteamiento estadístico. En este caso tenemos esta secuencia de números. Tenemos acá, puede ser que sea datos de algunas actividades, puede ser que sean resultados de calificaciones. Acá no tenemos el planteamiento estadístico, únicamente tenemos el ejercicio de aplicación. Y el primer paso que tenemos que realizar para descubrir la media de una serie de datos, definir la cantidad de los mismos datos que se han recolectado. En este caso, la cantidad de datos. Tenemos que aquí es el dato número 1, el dato número 2, el dato número 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Y como tenemos dos filas que son de exactamente de 17 datos, quiere decir que en total tenemos 34 datos en este ejercicio. Definimos que nuestra cantidad total de datos que se han recolectado son 34. Ya teniendo ordenada la cantidad, definida la cantidad de datos, procedemos al siguiente paso: realizar la sumatoria de todos los datos. En este caso, la sumatoria de todos los datos significa que vamos a sumar 1 más 2, más 4, más 5, más 8, todos los datos que ordenamos o que definimos la cantidad anteriormente, los vamos a definir en un solo número, en un total. Vamos a realizar una sumatoria. A realizar la sumatoria, ustedes acá pueden pausar el video, darse su tiempo para corroborar el dato, pero el dato correcto de esta sumatoria es 149. Por lo tanto, ya tenemos nuestro paso número 2, que es la sumatoria de los datos, que en total son 149. El paso número 3, realizar división de sumatoria de todos los datos entre la cantidad de datos. Y al final vamos a obtener la media resultante. Y tenemos que la sumatoria de datos fue 149 y la cantidad de datos que tenemos son 34. Por lo tanto, al dividir 149 dividido 34, vamos a obtener una media de 4.38. Acá, 4.38. Con respecto a la mediana. La mediana sería la siguiente medida de tendencia central. Y tenemos acá lo mismo, una serie de datos. Primero vamos a trabajar un ejemplo de una mediana cuando tenemos una serie de datos de cantidad impar. Acá vamos a trabajarlo con impar y luego con pares porque existe un procedimiento diferente en cada uno de ellos. Nos dice que la mediana es la cantidad, el número central, eh, número central de la serie de datos. Exactamente, existe un 50% bajo esta cantidad central y otro 50% arriba de este dato central. Por lo tanto, primero procedemos a contar los datos: el dato número 1, el dato número 2, el dato número 3, dato número 4, dato número 5, el dato número 6, el 7, el 8 y el 9. Acá tenemos una cantidad de 9 datos. Si dividimos el dato central de número 9, quiere decir que 9 dividido 2 nos da un número con fracciones. Por lo tanto, si sacamos la mitad por debajo del número central, acá vamos a tener que, si contamos del dato número 1, dato número 2, dato número 3 y dato número 4, sería la mitad por debajo del dato central. Y la cantidad encima del dato central sería el dato número 6, el dato número 7, el dato número 8 y el dato número 9. Por lo tanto, nuestro dato central sería el dato número 5. Y ese número
de ese dato corresponde a la mediana encontrada del ejercicio, que en este caso sería 18. Eso es sencillo lo que se hace en la mediana. Cuando tenemos una cantidad de datos impar, el dato central únicamente, no tiene otro procedimiento. Pero cuando trabajamos una cantidad de datos con números pares, una cantidad de datos par, acá se hace un procedimiento diferente. Siempre contamos los datos, el dato 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. En este caso tenemos una cantidad par. Para definir nuestra cantidad por debajo de los números, por ejemplo, como es cantidad par, tenemos que tener, por lógica, dos datos que van a ser nuestros datos centrales. Por ejemplo, en este caso, tenemos un total de 8 datos. Quiere decir que nuestra mitad por debajo del dato central va a ser el dato número 1, el dato número 2 y el dato número 3. Y la cantidad por encima del 50% va a ser el dato número 6, el dato número 7 y el dato número 8. Por lo tanto, tenemos dos datos centrales. En este caso tenemos el dato número 4 y el dato número 5. Y existe un paso extra en este caso, que es números pares. Existen dos números como datos centrales. La mediana se calcula haciendo un promedio de ambas cantidades. Se suman y luego se dividen entre dos. Tenemos aquí el procedimiento, nuestros datos centrales, que en este caso es 17 y 29. Haciendo la mediana se calcula haciendo un promedio de ambas cantidades, se suman y luego se dividen entre dos. 17 más 29 nos da un total de 46 y ese resultante de 46 luego lo dividimos entre 2 y nos da nuestra mediana resultante de 23. Este proceso extra que se hace comparado a datos impares es porque encontramos dos datos centrales en los cuales tenemos que hacer ese procedimiento técnicamente. Acá puede ser el caso que tenemos que el resultado de la mediana sea un 23.5, suponiendo que la sumatoria nos ha dado un número impar, por lo tanto, al dividirlo entre dos va a ser una fracción. Pero eso prácticamente tenemos que notar el resultante cuando dividimos entre dos. El valor con mayor frecuencia de un conjunto de datos, o sea, el que más se repite, es lo que se llama moda, el que más se repite. Es una medida de tendencia central útil para analizar información cuantitativa y cualitativa. En el folleto número 2 que les mencionaba aparecen ejemplos tanto cualitativos como cuantitativos, pero acá por cuestión de planificación de la secuencia, para que tenga un valor significativo de la clase, únicamente vamos a trabajar valores cuantitativos, ya que cualitativos ya se requiere de un análisis similar, pero como información complementaria pueden ustedes ver el folleto número 2 y ahí aparece un ejemplo de cómo trabajar una variable cualitativa aplicándole una moda como medida de tendencia central. Existen 4 clases de moda. La primera es amodal, la segunda unimodal, la tercera bimodal y la cuarta multimodal. La primera, cuando no existe, todos los datos aparecen las mismas veces. Por ejemplo, ¿se recuerdan de la serie de datos que enumeramos en el primer ejercicio? Eran 34 datos. Algunas se repetían, otras no se repetían. En este caso, si no se repite ninguna, no existe moda. Así se va a analizar. Esto va a ser cada serie o cada planteamiento va a tener su diferente análisis, su diferente tipo de moda, y en este caso se debe analizar esa secuencia. Va a ser unimodal cuando solo un dato se repita más veces, cuando solo un dato. Esto es lo normal, pero no siempre pasa eso. Entonces, por eso se debe de analizar separadamente cada caso estadístico. Bimodal, cuando dos datos se repiten en más ocasiones, pero exactamente las mismas veces uno que el otro. Va a haber un ejemplo también sobre ello al final de la clase. Y por último, multimodal, cuando sean 3 valores o más los que se repitan o tengan mayor frecuencia en los datos encontrados.
Aspectos claves de la moda. Esto es fijo. Es como dirían todos los docentes, esto viene en el examen. Sí, es bueno repasarlo, ya que igualmente se practica constantemente y es bueno tenerlo siempre. Con respecto a la definición, es el dato que más veces se repite en una muestra o población. Tipos de moda. Existen 4 tipos de modas. El primero, amodal, unimodal, bimodal y multimodal. Amodal cuando ningún valor se repite en la serie de datos. Unimodal, una sola moda encontrada en la serie de datos. Bimodal, 2 modas encontradas en la serie de datos. Multimodal, 3 o más modas encontradas en la serie de datos. Uso de la moda, ideal para encontrar la opción más popular o el valor más común en estudios de mercado o preferencias. Diferencia con otras medidas de tendencia central. Por ejemplo, la media es el promedio de los valores. La mediana es el valor central. La moda, valor más frecuente que se encuentra en un caso estadístico. Y tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación, encontrar la moda en la siguiente serie de datos. Tenemos la serie de datos, un 0, 5, 9, un 4, un 7, un 8, un 3, 2. Estos prácticamente son valores de algún planteamiento estadístico de que se han recopilado, los cuales necesitan el análisis. En este caso, la moda, como es encontrar el valor que más se repite, el paso número 1 es ordenar la información, o sea, todos los datos, en este caso de menor a mayor. Acá tenemos, por ejemplo, observamos que hay un 0, un 5, un 9, un 4, un 7. Entonces vamos a ir tarjando o ir seleccionando uno por uno. Por ejemplo, de menor a mayor significa que primero va a ser el número 0. Todos los ceros que encontremos los ordenamos. Después ordenamos todos los números 1, el 2, el 3, hasta terminar con el 9, que es el dato que aparece de mayor valor. Y acá tenemos ordenados de menor a mayor los números 0 de izquierda a derecha, los números 1, los números 2, los 3, los 4, los 5, 6, 7, 8 y 9. Y los ordenamos de esta forma para que corroboramos de que sean la misma cantidad de datos, para que ya y cumplamos con el paso número 1, que es ordenar todos los datos de menor a mayor. Luego que los tenemos ordenados, el siguiente paso, encontrar el dato que se repite con mayor frecuencia. Y hacemos el siguiente análisis. Por ejemplo, observamos que los números 0 se repiten 2 veces, los números 1 se repiten 3 veces, los números 2 se repiten 4 veces, los números 3 se repiten 2 veces, el dato número 4 se repite 5 veces, los datos número 5 se repiten 3 veces, el número 6 solo aparece una vez, el número 7 aparece 3 veces, el número 8 también aparece 3 veces y por último el dato número 9, los números 9 que aparecen 2 veces. Por lo tanto, como la moda es encontrar el dato que se repite con mayor frecuencia, entonces por lógica acá nuestra moda es número 4. Y corroboramos que se repite la cantidad de veces que se repiten, el 0 2 veces, el 1 3, el 2 4, el 3 se repite 2 veces, el 4 se repite 5, el 5 se repite 3, el 6 solo se repite una vez, el número 7 3 veces, el número 8 3, el número 9 2 veces y por lo tanto nuestra moda resultante de este ejercicio es el dato número 4 porque aparece más veces dentro de nuestra secuencia, se repite 5 veces. Determinar respuesta. Y en acá, siempre un caso estadístico va a tener respuestas. Y en este caso, vamos a decir que el dato 6 se encuentra una vez. Vamos a empezar por el que menos se repite, ya que el dato 6 solo aparece una vez. Y lo tenemos acá remarcado. La siguiente respuesta, el dato 0 se encuentra 2 veces. Y aparece acá remarcado. Y como estamos en los que se repiten 2 veces, el dato 3 se encuentra también 2 veces. El dato número 3 se repite en 2 ocasiones.
El dato número 9 también se repite en 2 ocasiones. El dato número 1 se encuentra 3 veces en nuestra serie. El dato número 5 se encuentra 3 veces también. El dato número 7 se encuentra 3 veces y lo ubicamos. El dato número 2 se encuentra 4 veces. Y por último, el dato número 4 se encuentra 5 veces. Por lo tanto, el dato que más se repite en nuestro ejercicio es el número 4, que corresponde a nuestra moda resultante. Acá vamos a iniciar con un ejemplo de nuestros los tipos de modas. Se recuerda que existen 4 tipos de modas. Ahora vamos a ver un ejercicio con el tipo de moda amodal. Amodal significa que ningún dato se repite más veces, todos aparecen las mismas veces. Por ejemplo, tenemos aquí un ejercicio. Calificaciones de Lionel Messi en primeros parciales. En idioma extranjero 2, Lionel Messi obtuvo 9, en biología general 10, en práctica administrativa 14, en supervisión 2. En supervisión 2 obtuvo 12 puntos y en estadística obtuvo una nota de 15 puntos. Por lo tanto, el primer paso es ordenar nuestros datos de menor a mayor y aparece que 9 es la calificación de idioma extranjero, 10 la calificación de biología general, 12 es la calificación de supervisión 2, 14 es la calificación de práctica administrativa y 15 es la calificación de estadística. Por lo tanto, están ordenados de menor a mayor. Y el siguiente paso es definir cuál se repite más veces. Por lo tanto, 9 aparece una vez, 10 aparece una vez, 12 aparece también una vez, el 14 una vez y el 15 una vez. Por lo tanto, nuestra respuesta es que ningún dato se repite, todos aparecen la misma cantidad de veces. Y este tipo de moda se llama amodal porque no existe, no aparece. El siguiente tipo de moda, unimodal. Este es el más común, pero no siempre se va a dar el caso. Tenemos acá que Cristiano Ronaldo en los primeros 15 encuentros de la Liga de Arabia tiene los siguientes registros en goles anotados. Y tenemos estos como son 15 encuentros, 15 datos. Por ejemplo, dice que en el primer encuentro anotó 0 goles, en el segundo encuentro anotó 1, en el tercer encuentro anotó 2, en el cuarto encuentro anotó 4 y así sucesivamente hasta completar los resultados de los 15 encuentros que ha jugado. Y este corresponde a los goles anotados. Como los tenemos así de una manera, de cierta forma, en orden, pero están desordenados, porque este es el orden que se dieron de los encuentros, pero ahora para aplicar la moda y encontrarla, tenemos que ordenarlos de menor a mayor para cumplir con el primer paso, de ordenar los datos de los 15 encuentros que aparecen acá, que aparecen en orden, pero no están ordenados de menor a mayor. Ahora los ordenamos y en color verde aparecen resaltados de una forma ordenada. Primero, de menor a mayor, como tenemos un dato 0, ordenamos todos los datos ceros, todos los unos, los 2, los 3 y el dato mayor que aparece en esta serie es el número 4. Por lo tanto, definimos acá cuál es el que se repite o cuál es en este caso. Como es un ejemplo de tipo de moda unimodal, encontramos que corroboramos que tenemos 15 datos también, igual que en la parte de arriba, y corroboramos que el número 0 es la moda en este ejercicio porque se repite la cantidad de 5 veces. Y es la única que se repite prácticamente porque el 0 aparece 5 veces, nuestra moda resultante. El número 1 aparece 4, el número 2 aparece 2 y el número 3 aparece 3 y por último el número 4 una vez. Por lo tanto, en este caso nuestra moda es el número 0. Y es una moda unimodal porque una única vez solo un número se repite más veces en nuestra serie de datos. Nuestra moda bimodal. Tenemos siempre los 15 encuentros de la Liga de Arabia en los goles anotados de Cristiano Ronaldo y acá tenemos los datos. Acá puede ser que sea otra temporada, no es la misma temporada y tenemos diferentes datos. Los ordenamos de menor a mayor. Acá los ordenamos los números 0,
los números uno, en este caso 3, los 4, los 5 y los 6. Y corroboramos que siempre tengan 15 datos. Y en nuestro caso acá tenemos modas resultantes que serían dato 0 y el dato número 3. ¿Por qué razón? Porque el 0 se repite 3 veces y el dato número 3 se repite también 3 veces. En este caso tenemos dos modas, por eso es un ejemplo de un tipo de moda bimodal. Los números uno aparecen dos, los números dos veces, el 4 en una ocasión, el 5 en dos ocasiones y el 6 en dos ocasiones. Por lo tanto, tenemos dos modas resultantes, en este caso el 0 y el 3. Por último, el tipo de moda multimodal, que es el último ejemplo, siempre con el mismo ejemplo de Cristiano Ronaldo y los 15 encuentros y los goles anotados. Procedemos siempre a ordenarlos de menor a mayor y aparece este orden, los 0, los 1, los 2, los 3, los 4 y los 5. Y en este caso definimos que nuestras modas resultantes es el dato 0, el dato 1, el dato 3 y el dato 5. ¿Por qué razón? Porque el dato 0 aparece 3 veces, el dato 1 aparece 3 veces, el dato 3 aparece igual que el 5 en la misma cantidad de veces que sería 3, por lo tanto, 4 datos se repiten las mismas veces. Y en este caso tenemos un ejemplo multimodal porque nos dice cuando 3 o más datos se repiten la misma cantidad de veces. En este caso vimos ya los 4 ejemplos de modas, vimos el ejemplo de medidas de mediana y el de media, que corresponde a las medidas de tendencia central. Y este prácticamente es el último tema antes de la segunda evaluación parcial, los cuales, como trabajamos la primera evaluación parcial, que era adjuntar los stickers de las actividades, en este caso de la actividad número 6, y también de la actividad número 7 y también de la actividad número 8. Eso va a ser prácticamente nuestra segunda evaluación parcial, ya está programada, ya prácticamente Coordinación compartió el programa, el cual se va a compartir también en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo tengan. Igualmente cuando les notifique que ya está activada la actividad de sesión asincrónica, ustedes también van a poder ver este material y esta prácticamente corresponde a nuestra segunda evaluación parcial y la tarea o la actividad para entregar estas constancias va a ser activada el 12 de abril, las cuales las evaluaciones están asignadas para el 12 y 19 de abril. Puede ser que nos toque el 12 o 19. Ustedes saben que tienen prácticamente las 2 semanas para entregarlas. En la plataforma de Classroom aparecen las indicaciones en las cuales ustedes pueden de ya prácticamente cumplir con sus evaluaciones y no queda otra cosa más que agregarlas para ir cumpliendo con las actividades primero, que nos sirven como tarea y para nos sirven como actividad evaluativa. Y prácticamente esta ha sido la actividad asincrónica. Gracias por el apoyo en el curso de estadística. Estoy a la orden a cualquier duda, cualquier consulta que ustedes tengan. Prácticamente estamos ahí pendientes de la actividad del grupo de WhatsApp y de todos los medios que tenemos ahí para comunicarnos. Y esta fue la clase sobre medidas de tendencia central sobre lo que respecta a media, mediana y moda. Y gracias por su atención y los saludamos pronto.